Me presentó con lástima a cada familiar, diciendo que, a ver cuándo sentaba cabeza. No imaginaba que el hombre que me defendió era un CEO a punto de comprar la empresa de su nuevo yerno. El aire cálido de San Miguel de Allende olía a lavanda y a dinero. Estaba de pie, en medio del jardín principal de la hacienda, El Suspiro, un lugar tan espectacularmente bello que parecía sacado de una revista de bodas de lujo. Candelabros de cristal colgaban de las ramas de árboles centenarios, y cientos de pequeñas luces blancas parpadeaban como luciérnagas atrapadas en una noche eterna. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que me había costado una fortuna y semanas de búsqueda, un vestido que gritaba elegancia y éxito. Pero en ese momento, me sentía tan invisible como el aire que movía suavemente los manteles de lino. En mi mano, un pequeño trozo de cartulina con caligrafía dorada me dictaba mi destino para las próximas horas, mesa 14. Busqué con la mirada. Las mesas principales, de la 1 a la 5, rodeaban la pista de baile, ocupadas por la élite social de la familia de mi nuevo cuñado. Las siguientes mesas, hasta la 10, albergaban a los amigos cercanos y al resto de la familia importante. La mía, la 14, estaba en el rincón más oscuro y olvidado del jardín, casi escondida detrás de una enorme maceta de bugambillas, peligrosamente cerca del pasillo por donde los meseros entraban y salían de la cocina con un estrépito de platos y órdenes susurradas. La mesa de los parias. La mesa de los solteros, los divorciados recientes y algún pariente lejano que nadie sabía muy bien cómo invitaron. Mi mesa. Mi nombre es Briseida, tengo 34 años, y esta era la boda de mi hermana menor, Maite. O, como mi madre, Ofelia, la llamaba, su obra maestra. Ofelia pasó a mi lado como una ráfaga de seda y perfume caro. Llevaba un vestido de diseñador que seguramente costó más que mi primer coche. No se detuvo. Solo giró ligeramente la cabeza, y sus ojos, maquillados a la perfección, me escanearon de arriba abajo. No hubo un, qué guapa estás, hija. Solo una mirada que lograba comunicar, en un solo segundo, una compleja mezcla de reproche, decepción y una pizca de vergüenza ajena. Esa mirada era su superpoder. Briseida, querida, dijo, su voz tan dulce como un veneno. No te quedes ahí parada como si fueras una invitada más. Anda, siéntate. No queremos que la gente piense que no tienes con quién hablar. Y con eso, se alejó, deslizándose entre los invitados con la gracia de una anfitriona perfecta, dejando tras de sí una estela de perfume y humillación. Vi a mi hermana, Maite, en el centro del jardín, riendo a carcajadas con sus damas de honor. Se veía radiante, como una princesa de cuento de hadas. A sus 28 años, había conseguido el premio gordo, casarse con Lisandro, un joven empresario tecnológico de una de las familias más ricas de San Pedro Garza García. Maite no era mala persona, o al menos eso me gustaba pensar. Simplemente vivía en una burbuja de privilegio y atención constante, una burbuja que mi madre había inflado para ella desde que nació. Para Maite, mi existencia era un hecho secundario, como un mueble antiguo en la casa familiar, sabes que está ahí, pero realmente no le prestas atención. Caminé hacia mi exilio en la mesa 14. Cada paso se sentía pesado. Sentía las miradas curiosas de los invitados, de la gente que me conocía de toda la vida. Podía oír sus pensamientos, las mismas preguntas que mi madre había plantado en sus mentes durante años. Pobre Briseida. Tan inteligente, tan exitosa en su trabajo, pero sola. ¿Qué le pasará? ¿Será muy exigente? Mi trabajo. Soy analista de datos senior en una consultora financiera en la Ciudad de México. Dirijo un equipo, manejo proyectos multimillonarios, y soy una de las mejores en mi campo. Pero para mi madre, mi trabajo era un concepto abstracto y aburrido. No podía presumir de él en las reuniones sociales. No podía colgarlo en la pared como un título de mejor esposa o mejor madre. Era un éxito silencioso, un éxito que, a sus ojos, era la causa principal de mi mayor fracaso, mi soltería. Me senté en mi silla asignada, junto a un primo segundo que no había visto en 10 años y una amiga de la universidad de Maite que acababa de divorciarse y tenía la mirada perdida en el fondo de su copa de vino.
El murmullo de las conversaciones felices, las risas, el tintineo de las copas, todo se sentía como un ruido lejano. Me sentía atrapada en una vitrina, la exhibición viviente de lo que le pasa a una mujer que prioriza su carrera sobre el matrimonio. Y sabía que la curadora de esta exhibición, mi propia madre, apenas estaba comenzando su noche. Mientras observaba a mi madre moverse con la destreza de un general por el campo de batalla social que era la boda, mi mente se desconectó del presente y viajó a mi museo personal. Un museo sombrío y silencioso en los corredores de mi memoria, donde cada sala exhibía un momento específico en que Ofelia me había hecho sentir exactamente así, una decepción. La primera exhibición, la llamo, el título ignorado. Tenía 26 años y acababa de terminar mi maestría en econometría con mención honorífica. Fue un logro monumental para mí. 2 años de noche sin dormir, de sacrificar mi vida social, de sumergirme en un mundo de algoritmos y modelos predictivos que me apasionaba. Volé a casa para celebrarlo. En la cena familiar, con el diploma enmarcado sobre la mesa del comedor, mi padre me abrazó con orgullo. Mi tío Amadeo, el único que parecía entender mi mundo, me hizo preguntas inteligentes sobre mi tesis. Y entonces, mi madre tomó la palabra. «Qué bueno, hijita. Mucho estudio, mucho diploma», dijo mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Levantó la vista, y su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Y conociste a algún muchacho interesante en la universidad? ¿Algún futuro doctor, un abogado quizás? Porque de nada sirve tanta inteligencia si no tienes con quién compartirla». El aire se congeló. Mi padre intentó cambiar de tema, pero el daño estaba hecho. Mi logro más grande había sido reducido a una simple pregunta: ¿conseguiste marido? La respuesta era no y por lo tanto, a sus ojos, había fracasado. El resto de la cena, habló sin parar del nuevo novio, tan guapo y de buena familia, que Maite, aún en la licenciatura, acababa de conseguir. Mi diploma se quedó sobre la mesa, acumulando una fina capa de polvo y olvido. Caminé mentalmente a la siguiente sala. La exhibición, la cena de Navidad. Tenía 30 años. Mi madre había decidido que mi soltería ya no era una condición pasiva, sino una emergencia activa que requería su intervención directa. Me llamó una semana antes de Navidad, su voz llena de un entusiasmo sospechoso. «Briseida, mi amor, este año la cena será muy especial. Por favor, ponte tu mejor vestido». Ingenua de mí, pensé que quizás había planeado algo bonito. Llegué a la casa familiar y el ambiente era tenso. En la sala, sentado junto al árbol de Navidad, había un hombre que nunca había visto. Era unos 20 años mayor que yo, con un bigote espeso y una mirada de perpetua confusión. Mi madre me tomó del brazo y me susurró al oído: «Se llama Ramiro. Es viudo. Tiene 3 hijos ya criados. Es un excelente partido, trabaja en el gobierno. Sé amable». Me había tendido una emboscada. Una cita a ciegas forzada en plena Nochebuena. La cena fue una tortura. Ramiro solo hablaba de sus problemas de próstata y de lo mucho que extrañaba la sazón de su difunta esposa. Yo, por mi parte, apenas podía tragar la comida. La humillación alcanzó su punto álgido cuando, durante el postre, mi madre anunció a toda la familia, como si fuera la cosa más natural del mundo: «A tu edad, hija, ya no se puede ser tan exigente. Ramiro es un hombre bueno y estable. Deberías darle una oportunidad». Sentí las miradas de todos sobre mí, una mezcla de lástima y morbo. Esa noche, por primera vez, me enfrenté a ella. Le dije que había cruzado una línea. Su respuesta fue helada: «Lo hago por tu bien. No quiero que te quedes sola y amargada como tu tía abuela Eulalia». Finalmente, llegué a la exhibición más reciente, la que aún olía a pintura fresca, la llamada de «Preocupación». Fue hace apenas una semana. El teléfono sonó, y vi el nombre «Mamá» en la pantalla. Un nudo se formó en mi estómago. Contesté. «Briseida, mi vida, ¿cómo estás?», comenzó con su tono falsamente dulce. «Bien, mamá. Mucho trabajo. ¿Y tú?».
¿Nerviosa por la boda? Uf, ni me digas. Pero te llamaba por otra cosa, dijo, y su tono cambió, volviéndose conspirador. Estaba pensando en la boda, y en ti. Hija, por favor, te lo pido como un favor personal. Arréglate bien. Ve al mejor salón de belleza. Cómprate un maquillaje que te disimule esas ojeritas. Ya sabes que la familia de Lisandro es muy fijada. No quiero que piensen mal, que murmuren que en nuestra familia hay, bueno, ya sabes. Una hija que no se ha podido casar. No me des ese disgusto, por favor. No era una sugerencia. Era una orden. Mi apariencia en la boda de mi hermana no era para que yo me sintiera bien, sino para que ella no pasara una vergüenza. Yo no era su hija, era un accesorio, un posible punto débil en su perfecta fachada social. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi apartamento por un largo rato. Y fue en ese momento, con el eco de sus palabras aún en mi oído, que tomé una decisión. Abrí mi laptop, ignoré los cientos de correos del trabajo y entré a un portal de empleos internacional. Busqué posiciones en mi campo en Vancouver. Vi una que parecía hecha para mí. Actualicé mi currículum y envié la solicitud. Fue un acto de rebelión silenciosa. Un primer paso hacia una vida donde mi valor no fuera medido por mi estado civil. El sonido de los aplausos me sacó de mi trance. Maite y Lisandro estaban entrando al área de la recepción. La gente se puso de pie. Yo también, aplaudiendo con una sonrisa que no sentía. La exhibición de esta noche apenas comenzaba, pero por primera vez, yo tenía un secreto. Tenía una salida. Y eso, de alguna manera, me daba la fuerza para soportar lo que viniera. Una vez que los novios hicieron su entrada triunfal y se sentaron en su mesa adornada con una cascada de orquídeas blancas, mi madre comenzó su operación. Con la precisión de un director de orquesta, identificó a su objetivo principal, doña Leonor, la matriarca de la familia de Lisandro. Una mujer de 60 y tantos años, con un peinado impecable, un collar de perlas de 3 vueltas y una expresión de perpetuo y ligero aburrimiento. Era la personificación de la riqueza de abolengo de Monterrey, y mi madre estaba desesperada por impresionarla. Y su estrategia para lograrlo, aparentemente, era yo. La vi acercarse a mi mesa con una sonrisa radiante. Briseida, mi amor, ven un momento. Quiero presentarte a alguien muy especial. El pánico se apoderó de mí. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Mamá, estoy bien aquí, de verdad, empecé a decir. No seas tímida, insistió, tomándome del brazo con una fuerza sorprendente. Su manicura francesa se clavó ligeramente en mi piel, un doloroso recordatorio de quien tenía el control. Me levantó de la silla casi a la fuerza, y me arrastró a través del jardín. Nos detuvimos frente a la mesa principal. Doña Leonor nos miró por encima de sus lentes de diseñador. Leonor, querida, dijo mi madre con una efusividad que rayaba en lo teatral. Quiero presentarte a mi hija mayor, Briseida. Doña Leonor me ofreció una mano lánguida, adornada con un anillo de diamante del tamaño de un cubito de hielo. Mucho gusto, murmuró, su voz tan fría como sus joyas. Inteligentísima, continuó mi madre, dándome una palmada en la espalda. Tiene una maestría y un trabajo importantísimo en la Ciudad de México. Nos salió muy estudiosa. Hizo una pausa dramática, bajando la voz como si compartiera un secreto trágico. ¿Entregada a su trabajo? Quizás demasiado. A veces me preocupa que se olvide de vivir. A ver cuándo nos da la sorpresa y sienta cabeza, ¿verdad? Se rió, una risa ligera y forzada, invitando a doña Leonor a unirse a su club de madres preocupadas. Doña Leonor solo arqueó una ceja, su expresión impenetrable. Me miró de nuevo, esta vez con un atisbo de lástima, el tipo de mirada que le das a un perro callejero. Sentí mi cara arder. Estaba parada ahí, una mujer de 34 años, siendo descrita por su propia madre como una especie de monja de clausura corporativa, una causa perdida. Pero el desfile no terminó ahí. Como si fuera un tour guiado por sus fracasos personales,
mi madre me llevó de mesa en mesa, repitiendo la misma cantaleta con ligeras variaciones. A su hermana, mi tía Herminia, le dijo: «Ay, Herminia, no sé qué voy a hacer con esta muchacha. Tan bonita, tan lista, y no hay manera. ¿No tendrás por ahí algún conocido soltero? Ya no importa si es divorciado, con que sea un buen hombre». Mi tía, una experta en el arte del chisme, me miró con un interés renovado, como si yo fuera la protagonista de su próxima telenovela. A un grupo de amigos de la familia, les confesó con un suspiro: «Yo le digo que salga, que se divierta, pero nada. Solo piensa en sus números y sus estadísticas. Se le va a pasar el tren, ya verás». Cada presentación era una pequeña puñalada. Cada palabra, una gota de veneno. Yo sonreía y asentía, atrapada en una pesadilla social de la que no podía escapar. Me sentía disociada de mi propio cuerpo, como si estuviera viendo una película increíblemente humillante protagonizada por alguien que se parecía a mí. Me concentraba en detalles absurdos para no gritar: el patrón del mantel, el color del vino en las copas, el sonido de un grillo en la distancia. El momento más bajo fue cuando nos encontramos con el tío Amadeo, el hermano de mi madre y mi único aliado silencioso en la familia. Él era profesor de filosofía en la UNAM, un hombre amable y sabio que siempre había valorado mi inteligencia. «Amadeo», exclamó mi madre. «Mira, aquí ando paseando a tu sobrina, a ver si se le pega algo de la alegría de la boda». Mi tío me miró, y en sus ojos vi una profunda tristeza. Vio a través de la farsa de mi madre, a través de mi sonrisa forzada. Me guiñó un ojo discretamente, un pequeño gesto que decía: «Sé por lo que estás pasando, y lo siento». «Ofelia, déjala en paz», dijo en voz baja. «Briseida es una mujer brillante. No necesita que la andes exhibiendo como si fuera un coche en venta». Mi madre se quedó helada por un segundo, ofendida por la traición. «Tú no entiendes, Amadeo. Lo hago por su bien», siseó, antes de arrastrarme hacia la siguiente mesa, lejos de la única persona que se había atrevido a defenderme. Cuando finalmente me soltó y me permitió regresar a mi exilio en la mesa 14, me sentía agotada, vacía. El desfile de la lástima había terminado, pero la humillación se quedó conmigo, sentada a mi lado como un invitado no deseado. Tomé un sorbo largo de mi copa de vino, el líquido frío un pobre consuelo para el fuego que sentía por dentro. Sabía que la noche aún era joven. Y mi madre, la gran directora de este circo, todavía tenía un acto final reservado para mí. La cena transcurrió en una neblina de platos elegantes y conversaciones superficiales. Yo me limité a mover la comida en mi plato, respondiendo con monosílabos a los intentos de conversación de mis compañeros de mesa. La verdadera acción, para mí, estaba en el escenario principal, donde mi madre observaba a todos con la mirada de un halcón, esperando el momento perfecto para su golpe de gracia. Y ese momento llegó con los brindis. Primero habló el padre de Lisandro, un discurso formal y un poco aburrido sobre la unión de dos grandes familias. Luego, mi padre, con su habitual torpeza y buen corazón, contó una anécdota tierna de la infancia de Maite que hizo reír a todos. Y entonces, Ofelia se puso de pie. El silencio se apoderó del jardín. Mi madre tenía una presencia escénica innegable. Sabía cómo captar la atención de una audiencia. Comenzó con la voz temblorosa, hablando de lo orgullosa que estaba de su pequeña Maite, de cómo había encontrado a un hombre maravilloso como Lisandro. Derramó un par de lágrimas de cocodrilo perfectamente sincronizadas que le ganaron suspiros de admiración de las otras madres presentes. Era una actuación digna de un Oscar. Y entonces, cuando tenía a todos los invitados comiendo de la palma de su mano, giró su cuerpo ligeramente, y su mirada, como un reflector, me encontró en la oscuridad de la mesa 14. Y en esta noche tan especial, continuó, su voz ahora cargada de una emoción impostada, quiero pedir también por mi otra hija. Mi Briseida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cientos de cabezas se giraron en mi dirección. Me encogí en mi silla, deseando que la tierra me tragara. Le pido a Dios, dijo, llevándose una mano al pecho, que mi Briseida, mi hija mayor, mi niña tan inteligente y trabajadora,
pronto encuentre a alguien que la haga tan feliz como Lisandro hace a Maite. Para que esta madre pueda, por fin, descansar en paz. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era un silencio de respeto, sino de incomodidad. Había convertido un momento de celebración en un plebiscito público sobre mi vida amorosa. Había anunciado a los cuatro vientos que yo era su carga, su preocupación, su cuenta pendiente. La gente me miraba con esa expresión que yo tanto odiaba, una mezcla de compasión y alivio por no estar en mis zapatos. Mientras bajaba del pequeño escenario, pasó junto a la mesa de su hermana, mi tía Herminia. Se inclinó y le susurró algo. Pero en la quietud de la noche, su voz, aunque baja, fue perfectamente audible para los que estábamos cerca. «Ya ves», dijo con un suspiro de mártir. «Por eso sigues sola». Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue un grito, no fue un insulto directo. Fue algo peor. Fue un diagnóstico final, una sentencia pronunciada en voz baja, con la certeza de un médico que le dice a la familia que ya no hay nada que hacer. Fue la confirmación de que, para mi propia madre, yo era un caso perdido, un problema de personalidad que explicaba mi soledad. Una calma helada se apoderó de mí. La rabia, el dolor, la humillación, todo se fusionó en una sola emoción, una claridad absoluta. Se acabó. Ya no más. No iba a llorar. No iba a hacer una escena. No le iba a dar esa satisfacción. Con una lentitud deliberada, doblé mi servilleta y la puse sobre la mesa. Me puse de pie. Mis compañeros de mesa me miraron con curiosidad, pero no dije nada. Caminé con la cabeza en alto, saliendo del área principal de la recepción, ignorando la mirada confundida de mi madre a la distancia. Caminé hasta una de las terrazas más alejadas de la hacienda, una que daba a un campo de agaves iluminado por la luna. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Me apoyé en el barandal de cantera, respirando hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. No estaba huyendo. Estaba reagrupándome. Saqué mi teléfono del bolso. No para llamar a nadie, sino para mirar la pantalla de bloqueo. Una foto de las montañas rocosas de Canadá. Y en mi correo, sin leer, estaba el email que había llegado esa misma mañana. El asunto decía: oferta de empleo, directora de análisis estratégico, Fintech Solutions Vancouver. Esa era mi realidad. No la patética solterona que mi madre pintaba, sino una profesional a punto de dar el salto más grande de su carrera, a punto de empezar una nueva vida en un nuevo país. Este era mi último evento familiar obligatorio. Mi último adiós a esta dinámica tóxica. Solo tenía que sobrevivir unas horas más. Y de repente, sentí que podía hacerlo. La humillación ya no me quemaba. Se sentía como el eco lejano de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Estaba tan absorta en mis pensamientos, en la sensación agridulce de mi inminente libertad, que no escuché los pasos que se acercaban por detrás. Eso fue innecesariamente cruel. La voz era profunda, serena y masculina. Me sobresalté y me giré de golpe. Apoyado en el marco de la puerta de la terraza, había un hombre. Era alto, quizás 1,90 m, y llevaba un traje oscuro perfectamente cortado que denotaba una elegancia discreta. No lo reconocí. No era de mi familia y no parecía el tipo de amigo que tendría Lisandro. Su rostro tenía ángulos marcados, y sus ojos oscuros me observaban con una intensidad que no era de lástima, sino de análisis. Disculpe, fue todo lo que pude articular. Él se enderezó y caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a una distancia respetuosa. El brindis de su madre, aclaró, su voz tranquila. No ofrece compasión barata, solo una observación objetiva. Como si estuviera comentando una mala jugada en una partida de ajedrez. Asentí, sin saber qué decir. Me sentía expuesta, como si hubiera pillado en mi momento más vulnerable. Soy Ciro Ríos, dijo, extendiendo su mano. Su apretón fue firme y breve. Socio de negocios de Lisandro. O, para ser más precisos, estoy en el proceso de adquirir su empresa. La revelación me sorprendió.
¿El comprador de la empresa del novio? ¿Qué hacía aquí, en una terraza solitaria, hablando conmigo? Briseida, respondí, mi voz apenas un susurro. Lo sé, dijo él. He estado observando. Es parte de mi trabajo. Antes de cerrar un trato, me gusta ver a la gente en su entorno natural. La forma en que tratan a su familia, a los meseros, dice más que cualquier estado financiero. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Y lo que he visto esta noche ha sido educativo. Me tensé. ¿Se refería a mí? ¿A la humillación pública que acababa de sufrir? Como si leyera mi mente, continuó, no hablo de usted. Hablo de ellos. Su mirada se desvió hacia el bullicio lejano de la fiesta. Veo a un joven empresario que permite que su futura suegra humille públicamente a su cuñada sin decir una sola palabra. Veo a una familia que valora más las apariencias que el respeto. Me quedé sin palabras. Este extraño, este hombre de negocios, había visto en un par de horas lo que mi familia se había negado a ver en 34 años. Se apoyó en el barandal a mi lado, mirando también hacia el campo de agaves. Tengo una hermana, dijo de repente, su voz un poco más suave. Es una de las mentes más brillantes que conozco. Ingeniera aeroespacial. Podría haber llegado a la NASA. Pero dejó su carrera por un hombre que no la merecía, porque mi familia la convenció de que era lo correcto, que su lugar estaba en casa. Odio ver el talento desperdiciado. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. No me estaba compadeciendo. Estaba compartiendo una herida. Estaba estableciendo un terreno común. Me miró de nuevo, y esta vez, su expresión era diferente. Era una mezcla de curiosidad y un desafío. Así que le propongo algo, Briseida. No es un rescate, es una alianza estratégica. Una pequeña prueba de campo. ¿Una prueba?, pregunté, confundida. Sí. Quiero ver el verdadero carácter de Lisandro y su familia cuando se enfrentan a una variable que no controlan. Cuando el guión que han escrito para usted se sale de control. Se acercó un poco más. Regrese conmigo a esa fiesta. Pero no como la sobrina solitaria. Actúe como si fuera una vieja amiga mía. Alguien a quien no veía en años y con quien se ha reencontrado. No tiene que mentir, solo omitir. Deje que ellos llenen los espacios en blanco. Deje que su imaginación haga el trabajo. La idea era audaz, casi absurda. Pero en ese momento, después de todo lo que había soportado, me pareció la cosa más lógica del mundo. ¿Qué tenía que perder? Mi dignidad ya había sido pisoteada. Mi reputación familiar era un chiste. Y en mi bolso, tenía un boleto de salida a otro continente. ¿Por qué haría usted algo así?, le pregunté, genuinamente curiosa. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Porque me aburren las fiestas predecibles. Y porque algo me dice que usted y yo tenemos algo en común, no nos gusta que nos subestimen. Esa fue la palabra clave. Subestimada. Así me había sentido toda mi vida. Lo miré a los ojos, este hombre que era un completo desconocido pero que parecía entenderme mejor que mi propia madre. Y por primera vez en toda la noche, sentí una chispa de algo que no era dolor ni resignación. Era poder. De acuerdo, señor Ríos, dije, mi voz recuperando su firmeza. Hagámoslo. Vamos a darles una variable que no puedan controlar. Cuando Ciro y yo volvimos a entrar en el área principal del jardín, algo había cambiado. O quizás, la que había cambiado era yo. Ya no caminaba con los hombros caídos, tratando de pasar desapercibida. Caminaba a su lado, con la espalda recta, la cabeza en alto. Él no me tocó, no hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como íntimo, pero su sola presencia a mi lado era una declaración. Era como tener un escudo invisible. La gente nos vio. Las conversaciones se detuvieron por una fracción de segundo. Las cabezas se giraron. Vi a mi tía Herminia codear a su marido,
susurrando detrás de su abanico. Vi a algunos amigos de mis padres mirándonos con una curiosidad descarada. Ya no era la pobre Briseida. Era Briseida y ¿quién es ese hombre? Naturalmente, la primera en interceptarnos fue mi madre. Se materializó frente a nosotros como un fantasma vengativo, su sonrisa tan tensa que parecía que iba a romperse. Briseida. ¿Dónde te habías metido? Me tenías preocupadísima, dijo, aunque sus ojos no estaban en mí, sino fijos en Ciro, analizándolo, midiéndolo, calculando su valor. ¿Y este señor es? Antes de que yo pudiera responder, Ciro dio un paso adelante, ofreciéndole la mano a mi madre con una cortesía impecable. Ciro Ríos. Un placer, señora. Briseida y yo somos viejos amigos de la universidad. El mundo es muy pequeño, ¿no cree? No nos veíamos en años. Su explicación era tan simple y tan plausible que desarmó a mi madre por completo. La vi procesar la información. ¿Universidad? ¿Amigo? ¿Por qué Briseida nunca lo había mencionado? La duda se instaló en su rostro. Ah, fue todo lo que pudo decir. Pues, qué sorpresa. Briseida nunca habla mucho de sus amigos. Siempre he valorado mi privacidad, dije yo, mi voz sonando sorprendentemente tranquila. La frase era una estocada directa, una devolución de todas las veces que ella había ventilado mi vida privada sin mi permiso. La incomodidad de mi madre era palpable. No sabía cómo manejar esta nueva situación. Yo no encajaba en la narrativa que ella había creado. Una solterona patética no se reencuentra casualmente con un hombre alto, guapo y evidentemente exitoso en la boda de su hermana. Bueno, dijo finalmente, recuperando un poco de su compostura. Pues, bienvenidos de nuevo. La fiesta está en su apogeo. Y con eso, se retiró, no sin antes lanzarme una mirada que prometía un interrogatorio más tarde. Pero ya no me intimidaba. El viento había cambiado de dirección. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que soplaba a mi favor. Ciro me guió de vuelta a la mesa 14, pero esta vez, el lugar se sentía diferente. Su presencia alteraba el ecosistema social de la fiesta. Mis compañeros de mesa, que antes apenas me habían dirigido la palabra, ahora nos miraban con una mezcla de asombro y respeto. Ciro se sentó a mi lado con una naturalidad que sugería que pertenecía allí, transformando instantáneamente la mesa de los parias en el punto más interesante de la noche. Justo en ese momento, la banda comenzó a tocar un vals lento y clásico. Las parejas comenzaron a llenar la pista de baile. Maite y Lisandro, por supuesto, en el centro, rodeados de sus amigos. Ciro se giró hacia mí. No soy un gran bailarín, pero creo que la ocasión lo amerita, dijo, poniéndose de pie y extendiendo su mano. Dudé solo un segundo. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Sabía que aceptar sería como echar gasolina al fuego de la curiosidad de mi madre. Y eso era exactamente lo que quería. Me encantaría, respondí, tomando su mano. En la pista de baile, Ciro colocó una mano en mi cintura y con la otra tomó mi mano. Nos movimos al ritmo de la música. Contrariamente a lo que había dicho, bailaba con una seguridad y una gracia que me sorprendieron. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente a gusto. Esperaba que hiciera alguna pregunta sobre el drama familiar, algún comentario sobre el comportamiento de mi madre. Pero no lo hizo. En lugar de eso, mientras nos deslizábamos por la pista, se inclinó ligeramente y me preguntó, ¿así que análisis de datos y modelos predictivos? Suena fascinante. Trabajo mucho con equipos de Quant. ¿Qué tipo de modelos utilizas para la evaluación de riesgos en mercados emergentes? La pregunta me tomó por sorpresa. No era la típica charla de cortesía. Era una pregunta real, específica, informada. Me di cuenta de que no solo había escuchado lo que mi madre había dicho sobre mi trabajo, sino que realmente entendía lo que significaba. Y así, en medio de la pista de baile de la boda de mi hermana, rodeada de gente que me había juzgado y menospreciado, tuve una de las conversaciones más estimulantes de mi vida.
Hablamos de algoritmos, de la belleza de encontrar patrones en el caos de los datos, de la ética de la inteligencia artificial en las finanzas. Él escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes y desafiaba mis puntos de vista con un respeto que rara vez encontraba fuera de mi entorno profesional. Por unos minutos, olvidé dónde estaba. Olvidé la humillación, el dolor, la mirada de mi madre. No era la solterona, no era la pobre Briseida. Era una profesional brillante, hablando con un igual. Era una validación más poderosa que cualquier anillo de compromiso. Cuando la canción terminó, nos quedamos un momento en silencio. Eres increíblemente inteligente, Briseida, dijo Ciro, su voz seria. Cualquier persona que no pueda ver eso es una completa idiota. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza. Era de gratitud. Desde el otro lado de la pista, vi a mi madre observándonos. Su rostro era una máscara de confusión y creciente alarma. A su lado, doña Leonor, la madre de Lisandro, le susurraba algo al oído, su mirada fija en Ciro. Incluso Lisandro, el novio, parecía distraído, mirando a su socio de negocios bailar con su cuñada con una expresión de desconcierto. La narrativa se les había escapado de las manos. El personaje secundario y patético se había salido del guión y ahora parecía ser la protagonista de una historia mucho más interesante. Ciro me sonrió. Creo que nuestra prueba de campo está arrojando resultados muy interesantes, murmuró. Volvimos a nuestra mesa entre las miradas curiosas de todos. El poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que estaba siendo observada y juzgada. Ahora, eran ellos. Y por la expresión de sus rostros, sabía que estaban a punto de descubrir que la variable que habían ignorado durante tanto tiempo era, en realidad, la más importante de la ecuación. La segunda mitad de la noche fue un estudio de contrastes. La gente, que antes me había ignorado, ahora se acercaba a la mesa 14 con excusas para hablar. Amigos de mis padres, primos lejanos, todos querían saludar y, de paso, echar un vistazo más de cerca a mi misterioso acompañante. Ciro manejó la situación con una maestría impecable, siendo cortés pero reservado, revelando lo suficiente para mantener el interés pero no lo bastante para satisfacer la curiosidad. Pero el verdadero enfrentamiento, el clímax de esta ópera de apariencias, aún estaba por llegar. Después del pastel y más bailes, Ciro miró su reloj. Creo que es hora, me dijo en voz baja. ¿Lista para el acto final? Asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y expectación. Nos pusimos de pie. En lugar de dirigirnos hacia la salida, Ciro, con una mano guiándome suavemente por la espalda, caminó directamente hacia la mesa principal. La risa y la conversación en esa mesa se extinguieron a medida que nos acercábamos. Maite, Lisandro, mis padres, doña Leonor, todos nos miraron, sus rostros una mezcla de sorpresa y aprensión. Buenas noches a todos, dijo Ciro, su voz tranquila pero resonando con autoridad en el repentino silencio. Espero no interrumpir. Ciro. Qué sorpresa verte por aquí, dijo Lisandro, levantándose de un salto, claramente nervioso. No sabía que conocías a mi cuñada. El mundo está lleno de sorpresas, Lisandro, respondió Ciro con una sonrisa enigmática. Se giró hacia el resto de la mesa. Doña Leonor, Ofelia, señor. Creo que es momento de presentarme correctamente, para evitar cualquier malentendido. Sacó un elegante tarjetero de piel del bolsillo interior de su saco. Extrajo una tarjeta y se la tendió a Lisandro. Soy Ciro Ríos, CEO de Equinox Capital. Pude ver el momento exacto en que la sangre abandonó el rostro de Lisandro. Miró la tarjeta como si fuera una serpiente. Doña Leonor se enderezó en su silla, su fachada de aburrimiento aristocrático completamente destrozada. Mi madre parpadeó, confundida, el nombre Equinox Capital no significaba nada para ella. Aún no. Equinox Capital, continuó Ciro, su tono ahora completamente profesional, es el fondo de inversión que, como sabes, Lisandro, está en las etapas finales de la adquisición de tu empresa, Innovatech. Mi madre ahogó un grito. Ahora sí entendía.
El hombre misterioso que acompañaba a su hija, la solterona, era el hombre que estaba a punto de convertir a su yerno en un multimillonario. El acuerdo, dijo Ciro, dejando que cada palabra cayera con el peso de una piedra, es por 350 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. 350,000,000, la cifra flotó en el aire, obscena, increíble. Mi hermana Maite miraba de Lisandro a Ciro, sus ojos abiertos como platos. Ciro no había terminado. En mi experiencia, la forma en que un hombre de negocios maneja sus relaciones personales, la forma en que permite que se trate a la gente a su alrededor, especialmente a su propia familia, dice todo sobre su carácter, su integridad y su capacidad de liderazgo a largo plazo. Su mirada se posó fríamente en Lisandro, luego en mi madre, y finalmente, en mí. Pero cuando me miró, su expresión se suavizó. Lo que he visto esta noche, dijo, volviendo su atención a Lisandro, me ha dado mucho en qué pensar. Ha sido, profundamente revelador. Nadie respiraba. El destino de un acuerdo de 350 millones de pesos pendía de un hilo, y la razón era la forma en que me habían tratado. La ironía era tan densa, tan perfecta, que casi me eché a reír. Afortunadamente, concluyó Ciro, y su mirada volvió a mí, esta vez con una admiración inequívoca, la noche no ha sido una pérdida de tiempo. También he descubierto un talento excepcional que, increíblemente, había sido pasado por alto en este mismo círculo. Se giró hacia mí, ignorando por completo a los demás, cuya palidez era casi fantasmal. Briseida, ha sido un verdadero placer reencontrarme contigo. Te llamaré la próxima semana para discutir esa propuesta que tenemos pendiente. ¿Te parece? Jugué mi papel hasta el final. Por supuesto, Ciro. Estaré esperando tu llamada. Ahora, si nos disculpan, dijo, ofreciéndome su brazo. Tenemos que irnos. Y juntos, caminamos hacia la salida, dejando atrás una mesa de personas en estado de shock, una boda arruinada no por un escándalo, sino por la fría y silenciosa verdad. Dejando atrás el colapso del perfecto teatro de mi madre. Mientras nos alejábamos, escuché su voz, un chillido desesperado, Briseida, espera. Pero yo no me detuve. Por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. La semana que siguió a la boda fue la más silenciosa y, a la vez, la más ruidosa de mi vida. Silenciosa porque apagué mi teléfono personal, creando una barrera infranqueable entre mi mundo y el caos que sabía que se había desatado en mi familia. Ruidosa por el torrente de emociones que finalmente me permití sentir, alivio, ira, tristeza y, sobre todo, una sensación de liberación tan abrumadora que a veces me dejaba sin aliento. Me sumergí en el trabajo, pero también me tomé el tiempo para procesar todo. El viernes siguiente, una semana exacta después de la boda, recibí 2 llamadas en mi teléfono del trabajo, una tras otra. La primera era de mi tío Amadeo. Briseida, soy yo, dijo, su voz sonando clara y fuerte. Solo quería decirte que lo que hiciste, o lo que sea que haya pasado esa noche, fue lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Nunca he estado más orgulloso de ti, sobrina. Sus palabras fueron como un bálsamo. Saber que al menos una persona en mi familia me veía, realmente me veía, significó el mundo para mí. Gracias, tío, le respondí, mi voz quebrándose un poco. Significa mucho para mí. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Era Ciro. Briseida, ¿tienes un minuto?, preguntó, su tono tan profesional como siempre. Claro, Ciro. Dime. Quería informarte que el trato con Innovatech se cerró esta mañana, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Ah, ¿sí? Sí. Pero con algunas modificaciones sustanciales. Reestructuramos el acuerdo para que Lisandro permanezca como CEO nominal por un tiempo, pero mi equipo tomará el control total de las operaciones y las decisiones estratégicas. Digamos que su capacidad de liderazgo está, bajo revisión. La justicia, a veces, no es un rayo que cae del cielo, sino un contrato meticulosamente redactado. Pero no te llamaba para hablar de Lisandro, continuó, y su tono se volvió un poco más cálido.
te llamaba porque la razón por la que te busqué en esa terraza no era del todo una coincidencia. ¿A qué te refieres? Hace unas semanas, mi departamento de recursos humanos me pasó el currículum de una candidata externa para un puesto que abrimos. Un currículum tan impresionante que pedí que me lo enviaran directamente. Era para el puesto de directora de inteligencia de mercado. El currículum era tuyo, Briseida. Iba a llamarte de todos modos esa semana. Me quedé en shock. El correo que yo había visto en mi teléfono, la oferta de Vancouver, no era la misma. Era otra oportunidad, una que ni siquiera sabía que existía. La boda solo confirmó lo que ya sospechaba al leer tu historial, dijo. Que eres una persona con una fortaleza y una inteligencia extraordinarias, atrapada en un entorno que no te merece. Así que, te reitero la oferta. El puesto es en Monterrey, pero si prefieres trabajar de forma remota desde Vancouver, también podemos arreglarlo. La decisión es tuya. Colgué el teléfono, mi mente dando vueltas. Tantos años sintiéndome invisible, y de repente, dos mundos diferentes me estaban viendo con una claridad absoluta. Esa noche, encendí mi teléfono personal por primera vez en una semana. Tenía 47 llamadas perdidas de mi madre y una docena de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. El último, enviado hace apenas una hora, decía: Hija, por favor, contéstame. Siempre he sabido que eras especial. Todo lo que hice fue para motivarte, para empujarte a ser mejor. Siempre he estado muy orgullosa de ti. Por favor, háblame. Leí el mensaje, y por primera vez, sus palabras no me causaron dolor. Ni siquiera ira. Sentí una especie de paz lejana. El teatro se había acabado. Las máscaras se habían caído. Y yo era libre. Miré el mensaje, la súplica de la mujer que me había humillado tantas veces. Mi venganza nunca fue verla sufrir. Mi verdadera venganza era esta, mi libertad. Mi poder para decidir si contestar o no mi futuro, escrito en mis propios términos. Apagué la pantalla, dejando su mensaje en leído. Salí a mi balcón. El aire de la Ciudad de México estaba lleno de ruido y vida. Y por primera vez, sentí que yo también lo estaba. Ahora mi madre me llama todos los días, diciendo que siempre supo que yo era especial y que solo intentaba motivarme. ¿Debería perdonarla y darle una oportunidad, o mi silencio es la lección que necesita aprender? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con tu familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces, el acto de amor propio más grande es saber cuándo alejarse.